Andrés García Bautrín es abogado, está con nosotros. Andrés, bienvenido, qué gusto tenerte. Muchas gracias. Tenemos muchas dudas y si no las tenemos nosotros, bueno, somos la voz de quienes nos están mirando y sabemos que pasa eso. Recién nuestros compañeros nos decían que en algunos colegios, por ejemplo, ningún movimiento y en otros sí, ya estaban llegando las personas, ya estaba abriendo el colegio. ¿Qué pasa si te tocó ser presidente de mesa, por ejemplo, y no vas? Bien. Decís, ¿sabes qué? No quiero ser presidente de mesa. La norma es clara, Viviana, en ese caso. Las autoridades designadas tienen la obligación de concurrir y el Código Nacional Electoral sanciona de 6 meses a 2 años a la persona que incumple esta obligación que le impone. ¿Eso se cumple realmente? No, ¿qué pasa? Hoy la jurisprudencia actual, el Poder Judicial lo que hace es una solución componedora, es decir, tenemos un caso reciente 2023 en Neuquén, sí, donde una persona designada no concurre y se llevó, digamos, una reparación integral, es decir, la persona ante ese incumplimiento... Incumplimiento sin justificación sin alguna. justificar, exactamente, porque hay excepciones. Si justificás... Se justifica por enfermedad, por estar a más de 500 kilómetros, por estar cumpliendo algún servicio esencial. Hay mucha gente que dirá que no recibió la notificación, que te mandan un telegrama, que por ahí no lo recibiste, claro, o que lo recibieron en otro lado por vos y presentará esa excusa, ¿no? Eso es poco probable porque los telegramas llegan y se firma la acusa de recibo. Pero las justificaciones están enunciadas en la norma, tienen que ver con enfermedad certificada por médico, estar a más de 500 kilómetros, cumplir una función esencial en su labor cotidiana. Y después lo que hace el Poder Judicial, en el caso de no justificar esta ausencia, una reparación integral. En el caso de Neuquén fue una donación de 70.000 pesos que le impuso la Comisión Nacional Electoral a un hospital público. Con eso quedó, digamos, reparado el daño que generó, digamos, la no concurrencia. Porque efectivamente, digo, uno lo que siempre, o está ahí en el rum es, bueno, si no pasa nada. Claro. Si no voy a votar. No pago la multa. No, Claro. Que es no pasa poco, nada, no es que mucho. poco. Percibe un que hay que presidente de diferenciar. mesa, un fiscal que tiene que... No tengo esos números ahora actuales, pero le cubre los viáticos y la comida del Creo que día. estaban 80.000 pesos para los fiscales, pero es extensivo también al presidente de mesa. Exactamente. Una vez que termina el acto de votación, le dan un certificado y a los días va al correo, a los 30 días va al correo y cobra esa cifra. Pero hay que diferenciar la multa, Viviana, como me preguntaba. Si sos un ciudadano de a pie y no estás designado, digamos, autoridad de mesa, la multa es de 50 pesos a 500 pesos. Sí, no, es decir, que no es muy onerosa. Pero ¿qué pasa? Hay consecuencias administrativas que tienen que ver con eso. Porque al no ir a votar y después no informarlo dentro de los 60 días, que es el periodo de ventana que hay para informarlo a la justicia electoral, los trámites administrativos que tienen que ver con la renovación del pasaporte, la renovación del DNI... ¿Hay consecuencias ahí? Claro, son consecuencias administrativas las que hay, que son las que nos afectan, digamos, a los ciudadanos el día a día. ¿No podés renovar, por ejemplo, el pasaporte? Por un año. Por un año. El documento tampoco, el registro de conducir claro, tampoco. es un incordio. La verdad es que te conviene votar. Antes te demoraban cuando salías del país, incluso te hacían pagar una multa, te cobraban la multa cuando salías del país. Mirá. Claro, tenés esos 60 días de ventana para poder cumplir con la multa o dar las explicaciones del caso. O justificar, claro. Una enfermedad y demás. Y después, para entrar a un cargo público, por 3 años no podría entrar la persona que no va y no justifica esa situación. Ahora, en general, los argentinos, ¿solemos cumplir bastante con nuestra obligación cívica? Digo, ¿cómo estamos con respecto a la región? No, los índices de votación van variando, van fluctuando, pero son bastante altos. Teniendo en cuenta que es obligatorio en nuestro país, en otras regiones no, no es el voto obligatorio. Por ejemplo, Estados Unidos, realmente no lo es. Pero estamos alrededor de un 60-70% y a veces... es verdad, nosotros, o sea, digamos, con respecto a otros países que no es obligatorio el voto, en nuestro caso sí. ¿Qué pasaría si no fuese obligatorio? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? ¿Cuánto cumpliríamos con nuestro deber cívico? Muy poco, seguramente. Se ha visto una deserción enorme este año en las legislativas disociadas de muchas provincias, ¿no? Que adelantaron y tenían participaciones cercanas al 50%. Y sobre todo la gente que... ¿Se sabe el porcentaje de la gente que no justifica y ni siquiera justifica su asistencia a ir a votar? El último no está, porque tarda unos meses, porque una vez que se hace, digamos, el acto electoral, se celebra, tiene 60 días hábiles para poder justificar esa situación. Y después hay un registro de infractores al deber de no votar. O sea, la persona no va a votar y no justifica dentro de 60 días,
va a ser incluida en ese padrón. En ese padrón. Si no, también obviamente puede pagar la multa, pero siempre dentro de esos 60 días tiene que brindar la información. Cuanto más veces reincidís en no ir a votar, ¿va aumentando el monto o no? No, la multa siempre es la fija. misma y las justificaciones también están enumeradas en la ley. Doctor, me parece interesante para la gente que nos está mirando y que quizá tiene algún tipo de discapacidad saber, por ejemplo, pienso en alguien que tiene una discapacidad visual, que puede acercarse a votar, que lo puede acompañar a alguien que está en la mesa o que puede incluso llevar a una persona de su confianza, ¿no? Claro. Al momento de emitir su voto. No hay ningún problema con eso. No hay ningún problema. El presidente habitualmente es quien asiste a la persona para... Pero si la persona quiere ir con un familiar, sí, lo puede hacer querido, cuando tiene puede. una discapacidad, estas características, obviamente. Sí, claro que no hay problema con eso. No hay ningún problema. Bien. Bueno, ahora es mucho más sencillo, como boleta única de papel es mucho más simple. Evita un montón de suspicacias y situaciones. Claro. Realmente es un hito a nivel nacional, es la primera vez que se implementa este sistema. Hoy lo dejaste planteado el tema de las suspicacias, Maxi, después no lo desarrollamos. ¿Por qué? Porque porque si hay voto en blanco, alguien puede llenar un casillero. Porque si vos llevaste tu lapicera, también había dudas de qué pasa si uno de los fiscales tacha otro cuadradito y ese voto se anula. Poder no traer votos para uno, sino hacerlo para otros. Y algo que formaba parte de la discusión de la semana pasada, ¿qué pasa cuando hay voto en blanco? Muchas veces los fiscales se suelen poner de acuerdo entre ellos y dicen, bueno, uno para vos, uno para mí. Claro. Entonces, poco serio. Porque acá no es un sobre vacío. Acá es la posibilidad de llenar un cuadradito. Exacto, ahí cambia todo. Claro, igual ahí tenemos la autoridad de mesa, que es el presidente que tiene que controlar, y el suplente también. Bueno, ahí tienen que funcionar los mecanismos, ¿no? Claro, el presidente de mesa, que digamos que no proviene de ningún partido político, es el que tiene que justificar y firmar y avalar todo lo que se Por eso lo que le marcaba a Vivis, fundamental hoy la fiscalización. Es fundamental. Sí, claro. Doctor Bautrín, gracias por haber estado con nosotros y haber evacuado nuestras dudas.